5 minutos, la senadora Diego. Gracias, señor presidente. Bien, de nuevo me acerco a esta tribuna tras la interpelación que en el último pleno mantuve en nombre del Grupo Parlamentario Socialista con la ministra de Sanidad y de Igualdad para hablar de pobreza. Y es verdad que también en otros anteriores plenos se han traído distintas mociones para hablar de pobreza. Y lo que pone de manifiesto es que se hace absolutamente necesario hablar para saber que existe y para no silenciar a todas estas personas que están viviendo una situación muy dura, con unos momentos y unas situaciones de exclusión social muy preocupantes y de desigualdad en nuestro país. Miren, desgraciadamente no solamente la crisis, como ya he dicho en más de una ocasión, genera pobreza, sino que hay un tsunami que le ayuda a que cada vez los datos sean más preocupantes. En un solo año, las políticas del Gobierno del Partido Popular han hecho que los datos sobre pobreza, sobre exclusión social y sobre desigualdad en nuestro país tengan récords en la Unión Europea. Y eso hace que estemos hablando de una situación de emergencia y que estemos hablando de una situación de urgencia en nuestro país. Por lo tanto, no podemos seguir esperando para tomar medidas. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es una moción muy completa desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque no solamente contiene medidas de acción positiva que se hace necesario tomar de manera inmediata, sino que también ponemos de manifiesto la necesidad de que el Gobierno del Partido Popular tome la decisión de parar la sangría que está llevando a cabo desmantelando el estado de bienestar con los recortes en materias de sanidad, de educación, en materias de empleo y en todos los ámbitos, sino que también pedimos y solicitamos que el Gobierno tome la decisión de derogar algunas de las medidas que son el impulso, y son estas medidas las que han generado claramente una mayor pobreza y unos datos muy preocupantes en nuestro país. Miren, proponemos, por un lado, ya se ha propuesto y desgraciadamente tanto en el Congreso como en una comisión del Senado se ha votado en contra por parte del Partido Popular, que se apruebe un fondo de mínimos. Estamos hablando, señores y señoras del Partido Popular, de un fondo de mínimos para hacer frente a situaciones que están ocurriendo día a día en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Por otro lado, también, como les he dicho, se hace necesario hacer un plan específico para hacer frente a la pobreza y a la exclusión de los más pequeños, de los niños y las niñas en nuestro país. Miren, acaban de aprobar un plan de infancia. Han aprobado un plan de infancia donde no tiene ningún sentido que en ese propio plan de infancia ustedes digan que las políticas para hacer frente a la pobreza de los niños y niñas en España se tramitará y se llevará a cabo en un plan que nunca terminan ustedes de presentar sobre inclusión social. Es urgente, absolutamente urgente, y por lo tanto nosotros decimos que no se puede esperar más. Por otro lado, creemos que es absolutamente necesario que no se produzcan más agravios y más desigualdades en nuestro país. Y la decisión que tienen encima de la mesa de llevar a cabo adelante un anteproyecto para reformar la Ley de Régimen Local va a dañar de manera directa a los servicios sociales básicos. Y esto es muy grave, porque además no solamente va a generar más exclusión, sino que va a dejar en una situación mucho más desfavorecida a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el mundo rural, en los pueblos de España, en los pueblos más pequeños. Y, por lo tanto, señores del Partido Popular, más exclusión, más pobreza. Me voy a dar prisa, me queda poco tiempo porque es extensa, como he dicho, la moción, pero creo que es también absolutamente necesario modificar y que hagamos una propuesta, modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no sean embargables rentas de exclusión social, becas, las ayudas a la dependencia, porque se están produciendo situaciones muy preocupantes para la gente que las están sufriendo y, por lo tanto, evitaremos de esta manera que se tengan que utilizar para saldar cuentas con terceros. Por otro lado, nosotros proponemos impulsar la ley de dependencia,
Claro, obviamente, con la última información que tenemos del Gobierno de España de acabar definitivamente con la ley de dependencia, muchos nos tememos que no aprueben la moción que presentamos. Mañana vamos a discutir la ley sobre los desahucios. Exigimos, solicitamos, les pedimos que, por favor, recapaciten y se tomen medidas reales que hagan frente al gran drama de los desahucios. Y, por último, las tasas judiciales también nos parecen que empobrecen claramente, sobre todo a los más vulnerables, que van a tener más dificultades para poder acceder a la justicia y defenderse. Muchas gracias. Senadora Cunyat, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Diego. Bien, gracias, señor presidente. En España los más ricos ganan 7 veces más que los más pobres. 1 de cada 5 españoles vive bajo el umbral de riesgo de pobreza. Por primera vez en España, la población que vive con mayor riesgo de pobreza son los niños. El pago de la deuda goza de prioridad absoluta para este Gobierno. La miseria se extiende, pero lo primero es lo primero. El dinero de los impuestos ahora se lo comen los gastos financieros. Primero la deuda, luego lo que necesitan las personas para vivir. España es el Estado de la Unión Europea en el que ha crecido más la fractura social. Lo más desgarrador de esa exclusión se palpa en la calle y las cifras son muy preocupantes. Los bancos de alimentos intentan reclutar más y más voluntarios para atender a miles de personas que nunca se imaginaron a sí mismas en una situación tan precaria. Cáritas atendió el año pasado a 1 millón de personas, el triple que hace 4 años. Cruz Roja se ha visto obligada a reorientar su actividad humanitaria y a lanzar por primera vez una campaña para ayudar a familias en dificultades económicas en nuestro país. Durante este año, las familias españolas han perdido 177.000 millones de euros, el 18,4% de su riqueza en relación con el año 2011. La tasa de pobreza se acerca al 27%, 13 millones de personas, y para final de año se prevé que puede llegar al 28%. Según los cálculos de UNICEF, en España 2.267.000 niños vivían durante el año pasado en hogares que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Familias de 2 adultos y 2 menores con ingresos de 15.820 euros al año. Son numerosos y son trazos, y estos datos, son trazos de una brutal realidad, la de la miseria, que unos conocen de cerca y otros temen. Algunos no solamente la temen, sino que no les gusta hablar de ella. Imposible de aliviar con limosnas, señores y señoras del Partido Popular. Solidaridad, no caridad. Justicia social, no caridad. Y solo cabe enfrentar esto rompiendo la lógica de la acumulación de la riqueza por parte de unos pocos, que son los ganadores de siempre, aquellos de los que ustedes sí se preocupan. Miren, este último año son los peores resultados de la democracia. Durante el 2012 el mercado de trabajo registró los peores resultados de la etapa democrática en nuestro país, con una tasa de paro superior al 26%, 2 veces y media más alta que el promedio de la Unión Europea. Asimismo, la tasa de paro de la persona principal del hogar ha pasado del 6 al 21,4% en el año 2012. La renta media en el año 2012 ha retrocedido a niveles de la del 2001. Por lo tanto, estamos hablando de que en este último año tenemos tristemente un récord, y es que estamos triplicando la situación de pobreza, de exclusión social y de desigualdad en nuestro país. Y digo estamos triplicando porque en esta tribuna venimos a intentar buscar soluciones. La propuesta y la moción del Grupo Parlamentario Socialista es
una propuesta de pacto, es una propuesta de luchar conjuntamente todos por hacer frente a esta situación. Señores y señoras del Partido Popular, no es ninguna irrealidad. La verdad, como decía la película, está ahí fuera. Y ustedes no se están dando cuenta, o peor todavía, no se quieren dar cuenta. Tienen que tomar medidas y las tienen que tomar ustedes, porque ustedes tienen el poder. Y la política es tener el poder para cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente. Y ustedes tienen el poder para cada día no mejorar la vida de la gente, sino ponerla mucho peor. Es lo que están haciendo, y cuando planteamos propuestas miran hacia otro lado, o lo que es peor, se ríen de las propuestas. Voy terminando. El Gobierno de Andalucía ha dado un ejemplo. Se ha aprobado un pacto contra la exclusión social en Andalucía. Cuando se ha hablado de desnutrición de niños en nuestro país, que no lo digo yo, que lo dice UNICEF, los altos datos de desnutrición de niños en nuestro país, los niños no comen bien en nuestro país, muchos niños. Cuando el Gobierno de Andalucía decidió, termino, señor presidente, hacer una propuesta para que estos niños tuvieran 3 comidas al día, ustedes se rieron y dijeron y compararon Andalucía con Etiopía. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores dice que se recorta la cooperación al desarrollo para luchar contra la pobreza en el mundo, dice que hay que preocuparse de los pobres de dentro y no de los de fuera. El problema es que no se ocupan ni de los de fuera ni de los de dentro. Muchas gracias. El resultado de la votación es: presentes 235, sí 89, no 144, abstenciones 2. Queda, por tanto, rechazada. Abran las puertas.